Buenas noches, hermanos. Decimos al Señor por la oportunidad que nos da de poder nuevamente reunirnos para escudriñar su palabra y que su palabra nos dé la luz que necesitamos, nos dé la instrucción, lea nuestro corazón, lea nuestros pensamientos, nuestra mente y nos dé la guianza que tanto necesitamos tener cada día. Así que con esa intención, con ese deseo en nuestro corazón, quisiera esta noche compartir con ustedes un tema que verdaderamente es un deseo genuino de mi corazón y creo que, sin el creo, estoy seguro que también es un deseo del corazón de ustedes. Cuando hablamos de esperar o la espera por el cumplimiento de promesas o de sus promesas. Hablamos de sus promesas, son las promesas que Dios ha establecido para nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿a qué nos referimos? ¿A qué promesas nos referimos? Las promesas son de todo tipo, hermanos. Dios ha establecido promesas para sus hijos de todo tipo. Pero especialmente o prioritariamente se refiere a promesas y objetivos espirituales que queremos o que quisiéramos nosotros alcanzar. O sea, Él ha establecido las promesas. Nosotros queremos que esas promesas hacerlas nuestras, queremos hacerlas nuestras. Entonces la pregunta es, ¿quién ha dado esas promesas? El Señor ha dado esas promesas, por supuesto, con el ejemplo de su Hijo Jesucristo, que es el modelo perfecto al cual todos deberíamos de seguir hasta alcanzarlo. Él es la promesa. Él es la promesa. Según lo leemos en Efesios 4:13. Tenemos dos versiones, quisiera revisar esta noche. La versión de la Biblia de las Américas dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. La versión del 60 dice: a la condición o a la condición de un varón perfecto. Pero el varón perfecto es el hombre maduro, es el que somete su voluntad a la voluntad de Dios y que el carácter de Cristo ha sido formado en él, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Nueva Traducción Viviente es un poco más como amplia en ese sentido y pareciera ser que nos quiere dar a entenderlo de una manera mejor todavía. Y dice, ese proceso, o sea, que no es una cuestión realmente que aparezca en un abrir y cerrar de ojos, aunque realmente la manifestación de los hijos maduros es así. La creación espera la manifestación de los hijos maduros de Dios, de los huíos de Dios. Pero dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a plena y completa medida de Cristo. Hablamos del carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces, ¿qué se requiere para recibir esas promesas, hermanos? Saber que existen esas promesas. ¿Cómo vas a saber tú y cómo voy a saber yo que esas promesas que Dios ha establecido para sus hijos existen? Tienes que leerlo. Tenemos que leerlo, tenemos que escucharlo muchas veces y tenemos que ser enseñados en ello. Esperar su cumplimiento con paciencia, con una esperanza y visión que no es terrenal. No es terrenal. La esperanza y la visión terrenal quieren el cumplimiento de las promesas para ayer. No es así en Dios. Porque involucra, hermanos, todos los aspectos de nuestra vida, iniciando y siendo el más importante nuestro ser interior, que está tan necesitado de esa guianza y de esa transformación por la cual clamamos continuamente.
Entonces debemos saber que hay una promesa o que hay promesas, debemos de confiar en el cumplimiento de esas promesas. Pero para eso, como no es a la manera nuestra ni a la manera del mundo, sino es a la manera de Dios, que es la mejor manera, necesitamos permanecer. Permanecer, no abandonar porque no las estás viendo en tu tiempo, en tu cronos, porque no las vemos como en la programación de nuestra mente. Todo lo que nosotros pensamos en hacer, quisiéramos que se resolviera rápidamente, pero en el tiempo de Dios, que es mejor, porque dice que Él lo hizo todo hermoso en su tiempo, la situación va a ser diferente al tiempo nuestro, sin lugar a dudas. Entonces, es un concepto diferente a lo que se habla en muchos lugares. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de promesas, pero en muchos lugares se habla de arrebatar esas promesas. No es así, no es así. O sea, las promesas Dios las ha establecido y Dios las va a dar a su pueblo en el momento justo, de acuerdo a sus planes. Ahora, son promesas sobre todo espirituales. ¿Promesas de qué? De su presencia, de su paz, de su misericordia, de su bondad, de su favor, de su gracia, su sabiduría, que traerán a nuestra vida lo que verdaderamente necesitamos. De lo demás, si te preocupas de lo demás, si me preocupo de lo demás, Él se ocupa de eso. El Señor se ocupa de todas nuestras necesidades adicionales. Esto no quiere decir que no seamos diligentes, que no trabajemos. No quiere decir que nos encerremos y nos aislemos, porque estamos en un mundo en el que debemos de desarrollarnos. Aquí también tenemos un ministerio que efectuar, que desarrollar. Aquí vivimos, tenemos que trabajar, debemos de hacerlo con excelencia, pero tenemos que tener nuestras prioridades bien ordenadas, y sobre esas prioridades, hermanos, nuestra vida deberá de caminar, deberá de andar. No son entonces necesariamente cosas las promesas que Dios ha establecido para sus hijos. De las cosas y de los bienes, el Señor se ocupa. Dios nos va a suplir todo lo que necesitamos. No nuestros deseos que no tienen ningún fundamento. Es decir, que hemos sido movidos muchas veces a desear cosas que verdaderamente no necesitamos. Pero el Señor sí conoce esto, esos deseos egoístas, o lo que el mundo engañosamente nos trata de hacer creer que es más importante. El Señor provee realmente a cada una de nuestras necesidades abundantemente. Abundantemente nos ha provisto a todos. Y si nos examinamos a nosotros mismos, vamos a encontrar que tenemos de sobra. De verdad, tenemos de sobra. Hablando del reino de Dios, hablamos de arrebatar promesas del reino de Dios, pero usted sabe qué es lo que el reino de Dios es. De acuerdo a lo que dice Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no estamos hablando de objetos, de cosas. Estamos hablando de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? O sea, una esfera completamente diferente a la esfera que nuestra mente finita y que el mundo trata de introducir en nosotros es. Ahora, quiero que revisemos rápidamente algunos ejemplos de lo que es la espera de las promesas. Veamos a Abraham, capítulo 13 de Génesis. Capítulo 13 de Génesis, versos del 14 al 15. Y dijo Jehová a Abraham, después que Lot se apartó de él, o sea, se apartó de Abraham, le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Para siempre.
Hermanos, Dios tiene planes para nosotros de verdad, para la eternidad, por siempre. Si usted va un par de versos antes, en el verso 10 dice que Lot alzó sus ojos y vio la llanura que tenía enfrente. Él lo hizo por sus propios medios, fue guiado por su propio interés, por sus deseos egoístas. Pero luego dice que el Señor le dijo a Abraham, ahora, después de que Lot ya se había marchado. Eso tomó un tiempo seguro de espera, no fue en el instante, porque para que Lot moviera todas las cosas que tenía, todos los bienes que había acumulado, porque recuérdese que la riña era entre la gente de Lot y la gente de Abraham. Entonces tuvo que moverse con todo y sus cosas. Tuvo que hacer una mudanza, porque la mudanza ya se había terminado. Entonces viene el Señor y le dice a Abraham, alza ahora tus ojos en el tiempo de Dios. Veamos un ejemplo con Jacob en el capítulo 32 de Génesis. Eso, primero, lo que leímos al respecto de Abraham nos habla del tiempo de Dios. Luego vemos otro elemento del que estamos hablando, y en el verso 29 en adelante del capítulo 32 en el verso 24 de Génesis 32, dice que entonces Jacob se quedó solo en el campamento, luego de que también había hecho un movimiento de gente porque había salido con su familia, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Y luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y Jacob le respondió, no te dejaré a menos que me bendigas. Hermanos, persistencia, permanencia, constancia, súplica continua. La palabra dice en el Nuevo Testamento, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Cuando habla de ruego no habla de una vez pedir. Ruego es algo continuo, es algo constante hasta que se alcanza el objetivo. Recuerdo al hermano Irineo Pérez, a quien tuve la oportunidad de acompañar con su... Realmente, fuera de una oportunidad, fue un privilegio poder atenderlo por varios años por sus padecimientos cardíacos, y en el último segmento, periodo de su vida, pude hablar con él y ya estando solo los dos me dice que mi esposa dice, pide de una manera, pero yo le digo, ella pide que el Señor me sane, pero yo le digo, no pidamos así, pidamos de acuerdo a su voluntad. Hermanos, eso es un nivel completamente diferente de madurez en la vida cristiana. Ante la aflicción, ante la angustia, ante la enfermedad, sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. O sea, ese es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo, es realmente lo que el Señor quiere. Es la transformación de vida. O sea, ya no es solicitar y pedir de acuerdo a nuestros deseos. Nuestros deseos son esos, ciertamente. Nosotros queremos pedir de acuerdo a nuestros objetivos, pero las promesas de Dios son diferentes. En Lucas 18 encontramos realmente un evento importante, una narración del juez injusto. Lucas 18, versículo 3, dice que había también en aquella ciudad una viuda al cual venía a él, al juez injusto, que no le temía a Dios y tampoco a los hombres, y le pedía que le hiciera justicia de su adversario.
Y él por un tiempo no quiso hacerlo, dice el verso 4, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni temo respeto de los hombres, ¿verdad? Aunque no temo a Dios ni tengo respeto de hombres. Hablaba y pensaba que esta viuda me es molesta. Le haré justicia y no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La pregunta que el Señor hace en el verso 7 es: si acaso no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Clamor continuo, rogativas las peticiones. El Señor no se tarda, hermanos, no se tarda. Muchos hemos estado orando tenemos peticiones en nuestro corazón, tenemos peticiones como iglesia, hemos estado rogándole al Señor por muchos, ya por varios años, tal vez, y nada sucede. Pero en el tiempo de Dios las cosas van a ocurrir siempre y van a obrar siempre para bien, por lo cual no debemos de desesperarnos. Dios nos ha fortalecido hasta hoy. Siempre me recuerdo del ejemplo de Josué. Recuerdo el ejemplo que está en el libro de Josué, el capítulo 14 y verso 11 en adelante, hablando Caleb de su experiencia 40 años después, dijo: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, cuando era entonces mi fuerza. Así ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Así es mi fuerza para entrar y para salir. Se sentía potente. Y le dice: ahora dame, no la región plana, le dice: dame la región montañosa, la región escabrosa, de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulse. Yo le agregaría a eso, no tengo que agregarle nada a la palabra, pero yo comentaría lo siguiente: sin el tal vez, el Señor estaría con él seguro, y también contigo y conmigo, si hacemos lo que es correcto. Estaba hablando el hombre 40 años después. Estamos hablando de un hombre de más de 80 años. Más de 80 años. El Salmo 92, versículo 14. Siempre hay un objetivo, hermanos, para que esto ocurra. Y el objetivo realmente es el hecho de que nosotros podamos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. O sea, eso tiene, digamos, la espera tiene objetivos claros. El verso 14 del capítulo 92 de los Salmos dice: aún en la vejez fructificarán. ¿Quiénes? Los justos, los que escuchan y hacen y ponen por obra, ¿verdad? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. ¿Se dan cuenta? Lea eso habla del justo florecerá como palmera. Hasta cantamos ese salmo nosotros aquí en la iglesia. Veamos qué es lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo número 2. Esto es algo que me ha impresionado por bastante tiempo. Lo hemos compartido con los hermanos de la iglesia del hogar, y ustedes al leerlo se van a dar cuenta de promesas cumplidas de parte de Dios. Promesas cumplidas de parte de Dios. Entonces, capítulo número 2 de Lucas, versículo 25. Creo que a mis hermanos no les di la cita correcta, pero se los leo aquí. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel,
Y vean esto es muy importante. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y mira lo que dice el otro verso. Y le habló, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, etc. Quiero resaltar varias cosas. El Espíritu Santo estaba sobre él, el Espíritu le reveló y ese día lo movió al templo. El hombre ve completa su vida, completo su ministerio en esta tierra y dice: ahora puedo morir en paz, como prometiste, porque he visto tu salvación. Hermanos, ¿se dan cuenta que en ninguno de los ejemplos que hemos mencionado hemos hablado de objetos, hemos hablado de bienes, hemos hablado de cumplimiento espiritual en la vida de los ejemplos estos que hemos mencionado? También se habla en el verso 37, en el verso 36 de Ana, una profetisa de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, y que se había presentado esa misma hora y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Dice uno, ¿qué pasó aquí? O sea que no solo ellos eran los que esperaban la redención, pero ellos sí la esperaban en la manera correcta. Ellas sí lo esperaban en la manera correcta. Muchos no entendían lo que estaba pasando. No había claridad ni siquiera en sus mismos padres terrenales, no digamos en el resto de la gente. Y esto sucede hoy mismo también. Hoy por hoy, hermanos, en este momento de la historia de la humanidad en la cual existe tanta duda, tanta confusión, tanta obscuridad, tanta tecnología, digamos, pero tanta obscuridad. Hermanos, el pueblo de Dios está en peligro de enfriamiento, en peligro de apartarse, en peligro de abandonar, en peligro de no creer las promesas de Dios. Hermanos, eso no puede ser con nosotros. Eso no puede ser con nosotros. Tenemos que animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros con el objeto de no desmayar, sino permanecer y esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Saben una cosa? Hoy en la mañana llegó una hermana que asistía a esta iglesia hace bastante tiempo y ella tiene un grupo de personas con las que se reúnen, mujeres todas, y entonces dice que me comentaba que una de las personas le decía: pues mira, fíjate que todo lo que nos ha dicho está maravilloso, está lindo, pero lo que sí definitivamente no puedo creer es que Cristo venga otra vez. Hermanos, pero si esa es la esencia. Si esa es la esencia. ¿Y qué le contestó ella? Le dijo: bueno, mira, no voy a entrar en conflicto contigo en eso, solo te quiero decir una cosa. Yo espero que el Espíritu Santo te revele y te convenza de toda verdad. ¿Se dan cuenta ustedes? Estamos hablando del 2021, ante una pandemia que se ha llevado a millones de gentes. Próximos eventos nunca antes vistos en la historia de la humanidad están por cumplirse y nosotros estamos viendo esta gran necesidad en las personas. Que no seamos nosotros de ese grupo, hermanos. No es un privilegio el hecho de que nosotros hayamos recibido tantas cosas buenas del Señor, todas esas promesas, su venida, su gracia, el ser transformados. ¿No es eso grandioso, hermanos?
Cuando nos vemos a nosotros, yo me veo a mí mismo y digo, es mío. Digo lo que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, en la siguiente fase, Pablo escribe y dice, prosigo al blanco. Hermanos, tenemos la oportunidad por delante. Tenemos la oportunidad por delante. A los desanimados tenemos que animarlos y nosotros tenemos que animarnos en el Señor. Cuando David estaba destrozado, él y su ejército, destrozados moralmente, porque se habían llevado todo. Se habían llevado a las mujeres, se habían llevado a los niños, se habían llevado los bienes, su ganado, todo. Dice que David, la gente habló de apedrearlo, pero dice que David se fortalecía en el Señor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Pablo animó a Timoteo. Pablo animó a Timoteo. En 2 Timoteo 1, versos 6 y 7, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero cerrar con esto, hermanos. Quiero cerrar con esto. Pedro también se desanimó porque negó al Señor. Y lo siguieron muchos. Muchos dijeron que no lo iban a negar. Todos los demás discípulos dijeron también que no lo iban a negar. Pero después, Pedro lo negó. Y en el momento del arresto de Cristo, todos sus discípulos lo dejaron. Hermanos, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas tú? ¿Qué espero yo? ¿Cosas? ¿Cuentas? ¿Casas? ¿Carros? ¿Autos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? O un cambio y una transformación total en nuestro corazón y que el carácter de Cristo pueda morar en nosotros y que seamos hijos maduros. Eso es lo que debemos de desear. No te preocupes de las cosas. El Salmo 34, verso 10 dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Deseemos entonces una visión espiritual, un cambio en nosotros mismos, un corazón limpio, que dejemos lo que somos para agradar al Señor. No importa, mi hermano, no importa cuándo el Señor vaya a venir. Realmente, al final de cuentas, Él va a venir. Pero no importa si es mañana, si es en 1 año, si es en 3 años, 10 años, no sé. En la lucha continua que tenemos, precisamente de eso se trata este asunto, de permanecer. Permanecer, en una palabra, hasta el final. Ese es el desafío. Me llamó la atención muchísimo, pero me tocó la vida de Policarpo. Policarpo fue un seguidor, un discípulo de Juan, uno de los discípulos del Señor. Escucha lo que pasó con Policarpo. El gobernador de Roma le dijo, declare, estaba en el juicio, el pueblo estaba reunido en un estadio y fue llevado ahí Policarpo para ser juzgado. El gobernador le dijo, declare que César es el Señor. Policarpo le respondió, yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Le replicó el gobernador y le dice, ¿y qué pierde? ¿O qué pierdes con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a tu Cristo y salvaré tu vida. A lo cual Policarpo le dio una respuesta admirable y le dijo lo siguiente: no era un joven, tenía 86 años cuando fue llevado para ser quemado por profesar y confesar a Cristo como su Señor y Salvador. A los 86 años le dijo lo siguiente: 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado. En nada, en nada. Cerró con esto: ¿cómo le puedo fallar a Él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo.
Yo seré siempre amigo de Cristo. Impresionante, hermanos, convicción impresionante, impresionante, de verdad. Hay una queja del Señor en Malaquías 3, versos 16, versos 14 al 16. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir al Señor. Eso es lo que el mundo dice, eso es lo que muchos en la iglesia dicen ahora. En vano es servir al Señor. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. Imagínese usted. Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan en lo que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes, entre comillas, ¿verdad? Por supuesto. Pero no todos eran así, hermanos. Había un grupo, había un remanente que dijo lo siguiente: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial. La versión del 60 dice un libro de memorias para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre, dice esta versión. Y ellos serán míos, habla el Señor, diciendo el Señor de los ejércitos, el día en que yo preparé mi tesoro especial y los perdonaré, como un hombre que perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, la exhortación de esta noche es esa. La espera en el Señor es realmente, nunca es fuera de tiempo, nunca es demasiado larga, si nuestra confianza está puesta en el Señor. El Señor nunca le falló en 86 años a Policarpo, nunca te ha faltado en la edad que tú tienes de vivir, ni a mí tampoco. Así que no tenemos excusa para fallarle al Señor, para abandonar al Señor, para volver a lo que éramos antes o simplemente para apartarnos del Señor. Hermanos, en nada, dijo Policarpo, en nada. Que el Señor escuche nuestras conversaciones personales en ese sentido y que seamos hallados aprobados en esa parte, reconociendo que no vamos a abandonar. Amén. Dios les bendiga, hermanos.